estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús para compartir el devocional correspondiente al día miércoles 15 de marzo, que se encuentra en el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Pero antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre bendito, gracias por este tiempo, por tu amor, tu misericordia, tu favor. Te pido en el nombre de Jesús la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para compartir tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este devocional es muy bonito porque habla acerca de una parte de la vida de David que fue una constante y que observamos una relación íntima con Dios, ¿ok? El título del capítulo se llama David en el desierto. Y voy a comenzar leyendo el verso 1. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Amén. Aquí que vemos. Aquí vemos que Keila pide ayuda a David. ¿Y por qué le pide ayuda? Porque los filisteos la atacaban, ¿no? Y le robaban toda su producción, porque sabemos, como dice el libro de Juan 10:10, que el enemigo, ¿para qué ha venido? El ladrón, ¿para qué ha venido? Para hurtar y matar. Y Keila, que también era parte del pueblo de Dios, estaba siendo asediado, estaba siendo despojado de sus pertenencias por los filisteos, que siempre hicieron lo mismo. Amén. Y lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia. Entonces, ellos, en lugar de pedir ayuda a Saúl, piden ayuda a David. Verso 2 dice: Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Amén. Entonces, aquí vemos una parte fundamental en la vida de David, que él, cuando va a hacer algo, primero pide la guía y la orientación a Dios. Él le dice, no a Dios: ¿puedo ir a atacar a estos filisteos? Amén. Y yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Preguntas primero a Dios y luego haces lo que tengas que hacer? ¿O al revés, haces lo que tengas que hacer y después, cuando te salen mal las cosas, recién preguntas a Dios? Y algunos todavía tienen el atrevimiento de decir: Dios mío, ¿por qué me castigas? ¿No? Cuando las mismas personas, al obviar, al sacar a Dios de su vida, de sus decisiones, toman las más grandes errores de su vida. Amén. Entonces aquí vemos a un David enteramente relacionado con Dios. En el verso 3 dice: Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿No? Aquí que vemos al ejército de David. ¿Y qué pasó con el ejército de David? Tuvo miedo. ¿Por qué?
porque el ejército de David se comparó con el ejército enemigo. Entonces, y permitieron que hubiera un miedo general. ¿Saben qué, amados hermanos? El miedo es una parte cotidiana y normal en nuestra vida. Y van a haber momentos, sobre todo cuando nos toque enfrentar cada una de nuestras batallas, que vamos a sentir miedo. Amén. Pero lo que debemos de tener en cuenta es que, si bien es cierto vamos a tener miedo, que Dios está de nuestra parte. Entonces, si Dios está con nosotros, como dice Romanos 8:31, ¿quién puede estar en nuestra contra? O como el mismo David, luego de experimentar todas estas situaciones de su vida, escribe el Salmo 27, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 27? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, ¿no? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no tendré miedo. Y eso David lo decía con convicción, porque sabía quién peleaba cada una de sus batallas. Miedo puede haber, pero el problema está si nos dejamos dominar por ese miedo, si ese miedo hace que nuestra confianza en Dios se nuble. Entonces, aquí vemos, ¿no?, esta parte en la vida de David. En el verso 4 dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿No? Qué distinto es ir luego de haber consultado con Dios a una batalla. Qué distinto es ir a la misma batalla, pero sin el respaldo de Dios, sin haber consultado a Dios. Amén. Y en el caso de David podía ir confiadamente, porque Dios le había dado una respuesta favorable, porque sabía que iba a ganar esa batalla. Amén. Entonces David le consulta y David vuelve a consultar. Y ahí vemos la respuesta consecuente y contundente de Dios, que dice: ve, yo te entregué a los filisteos. Amén. Entonces, una cosa es consultar a Dios, y otra cosa, amén, es hacer caso lo que Dios nos dice. Es difícil cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, es más, en el libro de Salmos 143, ¿qué dice? Dice: enséñame a hacer tu voluntad, ¿no? Por ejemplo, dice en el verso 1: oye, Jehová, mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, etcétera, 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 ¿no? Y al final, ¿qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, servimos a Dios, consultamos cada acción que vamos a tomar, amén, no tenemos por qué tener miedo, porque Dios ya nos ha entregado a nuestros enemigos, así como lo hizo con David y los filisteos. Pero lo que sí debemos de decir, de acuerdo a este Salmo 143, Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Entonces, seguimos leyendo la palabra. Verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos,
y se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Amén. Entonces ahí a que vemos la consecuencia del respaldo de Dios. Porque el obedecer de Dios, ¿qué significa? Significa que trae una gran victoria a nuestra vida. Puede ser que las circunstancias sean difíciles, puede ser que en alguna ocasión no nos salgan las cosas bien. Pero si vamos con Dios, si buscamos hacer su voluntad, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué significa eso? De que vamos a tener la victoria. Amén. Verso 6 que dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl de que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios me lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado en la ciudad con puertas y cerraduras. Amén. Entonces vemos que esta ciudad era una ciudad amurallada. Pero a pesar de eso vemos también un David que tiene miedo. Vemos un David que ora. Los que tenían miedo eran su equipo, ¿no? Pero vemos un David confiado, un David que sabe quién es Dios, un David que ya ha experimentado del poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué más seguimos viendo? Verso 6. Id a Nabal y saludad. Desde el verso 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle con mi nombre. Amén. Entonces, verso 7, que dice la palabra de Dios. Dice: he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores se me corrió una página. Verso 7. David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios me ha entregado en mi mano, pues se ha entrado en la ciudad con puertas y cerraduras. Amén. Entonces, ¿qué hizo David? Averiguó, ¿qué pasó? Averiguó que David había entrado, pero como esa ciudad era amurallada, si Saúl había planificado emboscar a David, porque sabía que no tenía escapatoria. Entonces, amados hermanos, Saúl tiene las armas espirituales, pero tiene las armas carnales, pero David tiene las armas espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, y ahí vemos, ¿no? Desde el verso 13 y 14, que dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Amén. Entonces, aquí que vemos nuevamente, ¿no? David siendo guiado por Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y por otra parte a Saúl lo vemos siempre tratando de vengarse de David, siempre tratando de sacarlo del camino. Entonces, como conclusión, amados hermanos y hermanas, busquemos a Dios. Y hay varias formas de buscar su voluntad: por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra,
por medio de un consejo sabio, de un anciano de la iglesia, de un líder. Amén. Entonces, Dios nos habla de múltiples maneras. Debemos estar atentos a escuchar su voz. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Y donde vemos a un David que te consulta constantemente, busca tu rostro, Señor. Y como tú lo proteges, Padre, así también te pedimos que nos protejas a nosotros, Señor, porque te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Estar contigo